Maltrato infantil, lavado de cerebro, torturas terribles y secretos horribles, miedo y muerte. Y todo ello con un fanatismo religioso que recuerda las acciones y los días de la Santa Inquisición. Si se preguntan cuándo y dónde pudo haber sucedido esto, la respuesta es impactante. En el año 1950, a pocos kilómetros de Atenas, en la zona de Keratea, en Grecia. En el antiguo monasterio de Pefkovo-Nagiatrisa, donde una vez más revivió la Edad Media, y donde las monjas que hoy sirven al Señor en el mismo monasterio insisten en que todo esto fue un malentendido. De hecho, bautizan a los torturadores de niños como santos. Hola chicos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy vamos a conocer la historia de la madre Mariam Soulakiotis, conocida también como la madre Rasputín, y la secta de los calendaristas. Les invito a conocer los detalles del día de hoy. Mariam Soulakiotis nació en el año de 1883 en Keratea, Grecia. De los datos sobre su infancia no se tiene mucha información. Lo que se sabe es que nació en el seno de una familia bastante pobre y ella se dedicaba a realizar trabajos en la granja que pertenecía a su familia. También otras fuentes refieren que ella era trabajadora en una fábrica. Mientras en todo el mundo, en las religiones, se adoptaba el calendario gregoriano, un grupo disidente que se hacía llamar calendaristas resolvieron mantenerse ceñidos al calendario juliano, formulado por Julio César 45 años antes de Cristo. El padre Matthew Karpatakis de Vestena decidió liderarlos y fundó este grupo separatista en las colinas de Ática en el año de 1927. Cuando abrieron su monasterio. De este modo se fundó la secta de los calendaristas. Mariam era una mujer físicamente delgada y pequeña de estatura, pero con un carácter bastante autoritario y muy temperamental. Ella durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial empezó a tener cierto control del monasterio, más aún después de la muerte de su líder, del padre Matthew, a los 80 años. Es entonces cuando Mariam se hace con el control absoluto de esta nueva secta de los calendaristas. Pero Mariam no seguiría la ruta hasta ese entonces establecida por el padre Matthew. Ella consideraba que las prácticas dentro del convento eran débiles. Este pensamiento bajo este nuevo régimen establecería un legado sangriento. Ella empezó a enviar una serie de emisarios por toda Grecia para captar a todo aquel que esté dispuesto a convertirse y que deseen salvación eterna. Parecía ser que las acciones de la madre Mariam Soulakiotis estaban llenas de piedad y de amor al prójimo, pero más adelante nos daremos cuenta que no era así. La salvación eterna les costaría a los creyentes mucho más que fe, y la manera en la que ellos reclutaban a los feligreses más bien sería analizada posteriormente como un modus operandi. El ingreso de los creyentes al cielo no sería gratis, según Mariam Soulakiotis, ya que una de sus metas principales era alentar a mujeres adineradas a unirse al convento, y luego las sometía a una serie de torturas hasta que donen sus fortunas al monasterio. Una vez que lograba su cometido, Soulakiotis malversaba las fortunas y mataba a las víctimas. Mariam había acumulado alrededor de 300 propiedades en toda Grecia, así como joyas de oro y dinero en efectivo, valorado en miles de libras. También Mariam falsificaba los testamentos de las víctimas,
cometía fraude y chantaje. Pero este sería solamente el inicio de una serie de atrocidades que esta monja cometió, pues tras la aparente fachada de una vida santa y alejada de las perversidades del mundo, se escondía una serie de crímenes que se cobrarían la vida de muchas personas inocentes. Soulakiotis también exigió una estricta adherencia a las prácticas ascéticas, las cuales consisten en un estilo de vida alejado de los placeres sensuales, con el propósito de conseguir metas espirituales. La Madre Mariam obligaba a los nuevos adeptos a confesarse, ayunar, no dormir y, por supuesto, entregar en silencio sus propiedades. Todo adepto que no se ciñera a estas políticas era obligado a beber narcóticos, a ser golpeados y torturados. Aproximadamente en 1949, los rumores locales de los aldeanos comenzaron a esparcirse sobre los gritos provenientes del convento, y a principios de 1950, la hija de un converso se puso en contacto con el fiscal de Atenas y acusó a Soulakiotis de haber obligado a su madre a ceder su propiedad. Tras investigar, el fiscal descubrió que unos 500 reclutas habían dejado sus fincas al convento y luego habían desaparecido. Aparte de estafar a sus discípulos, Soulakiotis dominó todos los aspectos de sus vidas, cortando cualquier comunicación con sus parientes o con el mundo exterior, enjaulándolos como animales. También recurrió a la flagelación, al hambre y la tortura, todo esto para purgarlos de sus demonios. No se permitieron médicos en el lugar y muchos reclutas que ingresaron a la comuna nunca fueron vistos nuevamente. Una madre de Tebas se unió al culto con sus 4 hijos. Los 5 murieron 6 meses después de su llegada al Monte de los Pinos. Los transeúntes nocturnos informaron de gritos y quejidos desde el lugar. Una noche 2 aldeanos borrachos escalaron la cerca y encontraron a una anciana encadenada a una pared. A partir de ciertas denuncias por desaparición, así como los rumores de los aldeanos locales que circundaban este lugar, la policía en conjunto con el fiscal empezaron a hilvanar esta historia, mezclada entre fantasía medieval y fraude del siglo XX. La fachada finalmente se rompió la noche del 5 de diciembre de 1950, cuando más de 80 policías dirigidos por oficiales de seguridad, un interrogador y un fiscal adjunto realizaron el allanamiento del monasterio en búsqueda de una niña nacida en los Estados Unidos, de nombre Ileana Sprites, que se creía había sido llevada al convento, pero no encontraron rastros de Ileana. En cambio, encontraron a decenas de mujeres y 36 niños y niñas en pésimo estado y que tenían delirios religiosos. Entre estas personas encontraron a Eftimia Papatanasopoulo, de 65 años. Eftimia tenía una artritis deformante y había acudido a este monasterio por recomendación de ciertas personas cercanas para ser curada. El momento que la encontraron, ella rogaba a las autoridades que por favor la rescaten de este lugar. Cerca de Eftimia habían encontrado a otra mujer de 70 años en un pésimo estado de salud y totalmente demacrada. Ella había sido encadenada a las paredes de su celda, la cual no constaba con ventilación ni tampoco ventanas. Ella les comentó a los policías que había sido alimentada durante meses con pan duro para poder cumplir su penitencia. Cada vez que moría una monja, se decía a los familiares que la hermana X duerme en Jesucristo. Las conversas se convertían en novias de Cristo al entrar al monasterio, y si se marchaban o intentaban escapar, se les decía que estaban condenadas y eran culpables de adulterio moral. También se determinó que de 358 muertes recientes, 55 se debieron a tuberculosis,
y el Ministerio Público dijo que durante muchos años se habían entregado 390 títulos de propiedad al padre Matthew, a la madre Mariam y a la hermana Mendrinos. A partir de esa noche se detuvo a la madre Soulakiotis, ahora conocida como la madre Rasputín. También se detuvo al obispo André y a 6 monjas y monjes. Todos ellos serían llevados posteriormente a juicio por sus terribles atrocidades. Y en este juicio se conocerían los detalles escabrosos que sacudirían a toda Grecia. Los interrogatorios duraron muchos meses. El expediente voluminoso incluía más de 100 testimonios de víctimas y familiares. Una mujer declaró que la tortura se llevó a cabo en el monasterio a base de latigazos y golpes en la cara. El siguiente testimonio fue de un hombre postulante a monje, al cual se le obligó a comer cantidades exorbitantes de amapolas hervidas que contenían opio. Una bolsa con anillos de oro y dinero que él había cosido a su ropa fue robado. Finalmente, después de meses de que su cuerpo se convirtió prácticamente en piel y huesos, logró escapar. Otra adolescente testificó que a los 15 años ella y su madre ingresaron al monasterio, pero después de meses de tortura su madre había muerto. Dijo que durante el día la obligaban a cargar piedras y por la noche a trabajar en una red de arrastre para pescar peces destinados a la Santa Madre. Contó también muy perturbada que le habían colocado yodo en los genitales y alfileres en las nalgas. Un anciano sacerdote testificó que las monjas eran encerradas en catacumbas y se les dio de comer pan seco durante meses. Asimismo se hizo con varios niños. A una niña se le dejó en ayunas durante 6 meses y luego se le dio la oportunidad de comer huesos de aceituna y cáscaras de cebolla mientras la obligaban a beber su orina. Otros testimonios indicaron que no se dieron atenciones médicas a los pacientes, incluso si padecían enfermedades graves. Se les arrojaba en celdas pequeñas y obscuras con piezas de pan seco. Se les decía que tenían que morir totalmente vacíos en sus celdas y otros vendrían luego a santificarlos. Otro testigo indicó que su sobrino de 6 años lo habían sujetado del cabello y lo sumergían en la cisterna como castigo. También lo habían castigado amarrándolo a un poste desnudo por haber robado una papa. También resultaron impactantes los testimonios de monjes, los cuales describieron cómo fueron colgados en árboles de pino boca abajo, desnudos y golpeados con tablas. Para sacarles los demonios les encendían fuego bajo su cabeza. Los sumergían en fosas de cal y perforaban su cuerpo con clavos. Los ataron muchos días a sacos de tierra donde morían. Era realmente interminable la lista de torturas que describieron las víctimas. Los padres de los niños del monasterio también comentaron cómo las monjas les habían obligado a contagiar a sus hijos de tuberculosis. Les obligaban a masticar la comida y darles estos pedazos a comer a sus hijos, esto con el afán de esparcir la enfermedad. Pero ellas les decían que hacían esto porque si sus hijos quedaban vivos, ellos se convertirían posteriormente en demonios y quemarían el monasterio. Este aparente acto de piedad por parte de ellas no era más que los intentos de que toda la familia se contagie y muera, para posteriormente aprovecharse y hacerse cargo de las propiedades de estas personas. Absorto y enfurecido, el fiscal estalló deteniendo las declaraciones de las víctimas. Él decía que es una total vergüenza este monasterio para toda Grecia, que se le erizaban los pelos de la cabeza solamente al pensar que 150 niñas murieron en este lugar como víctimas de la tuberculosis. El fiscal Papakarios también indicó que la abadesa llegó a amasar una fortuna de alrededor de $150,000. Todo esto tras malversar las dotes que las mujeres griegas le habían dado a su comunidad. Pero los escándalos no se terminaban. A medida que avanzaban las investigaciones, se descubrió una serie de amoríos entre los monjes,
con rivalidades que terminaban en palizas. Tras esta serie de horribles testimonios, hubo un registro sorpresa en el monasterio, en presencia del fiscal adjunto, el investigador, los comandantes de la Gendarmería de Atenas y Keratea, junto a 60 gendarmes. En este registro fueron encontradas monjas moribundas apiladas. Se encontraron montones de huesos humanos en los establos del monasterio. También se encontraron 36 niños en estado miserable, como consecuencia de la desnutrición, los cuales fueron trasladados a un orfanato. Entre ellos se encontraba una niña que las monjas habían informado a sus padres meses atrás que había muerto. El médico legal aseguró que las autoridades nunca lo llamaron para atender a los enfermos, sino solamente para emitir certificados de defunción. Estas historias que seguían apareciendo a la luz pública conmocionaron a la Grecia posguerra y se robarían todos los titulares de los principales periódicos locales. La astucia de la abadesa Marian no tenía límites para poder tener a los creyentes cautivos en este lugar, pues el periódico Eleftheria narró el siguiente hecho. Después de que el obispo Matthew había muerto, la abadesa anunció a la comunidad que el cadáver empezaba a desprender un olor a perfume. De este modo, cientos de personas de toda Grecia empezaron a llegar a este lugar para constatar si era verdad. La artimaña de la madre había sido rociar ella misma el cadáver con perfume, para poder crear de este modo el milagro de San Mateo. Al finalizar el juicio, en una disculpa, Mariam negó todas las acusaciones, aduciendo que de lo que se le acusaba eran fabricaciones de Satanás. La decisión del Tribunal Penal se emitió en febrero de 1953, enviando a Mariam a prisión con una sentencia de cadena perpetua. Ella escuchó el veredicto llorando y dijo: «Me condenan injustamente. Tengo la conciencia tranquila ante Dios que cumplí con mi deber hacia estas débiles criaturas que me acusan». La abadesa Soulakiotis murió en prisión en 1954, a la edad de 71 años. Pero el monasterio de Panagiatis Pevkovouna-Giatrisa, a pesar del terrible escándalo, siguió funcionando. Fue reemplazada por Antigónike Petanaki, una monja externa, pues ella vivía fuera del monasterio y estaba casada. En el año 2008 el periódico Expreso visitó el monasterio, donde en la actualidad las historias de tortura parecen haber sido olvidadas. Las jóvenes monjas rezan a diario al alma de Mariam, a esta santa que fue calumniada y condenada por algo que no hizo, como suele decirse. Dos de las monjas mayores señalaron en una entrevista: «Este monasterio ha sido golpeado sin piedad en el pasado y continúan luchando contra él, pero no tenemos miedo. Como Mariam no temía ser condenada a morir en la cama de una prisión por delitos que no solo no cometió, sino que su alma no se lo permitió. Era una santa». También dijeron: «De hecho esperaba que tuviera un final trágico, como otros santos que fueron torturados por los laicos antes de ocupar su lugar junto a Dios. Aquí honramos a San Mateo cada mes de mayo, y muchos creyentes vienen a orar a su imagen para ayudarlos». Detrás de los muros del monasterio, en un ambiente extremo de fanatismo, obscuridad, sadismo e instintos criminales, muchas personas aterradas y con delirios religiosos fueron incapaces de reaccionar ante su exterminio masivo. El miedo y la muerte reinaron en el monasterio, donde se aplicaron torturas medievales y métodos de la Santa Inquisición. En las aceras de la capital y bajo los auspicios del beato arzobispo de Atenas y de toda Grecia, un hombre con una profunda ignorancia, inconsciencia criminal, operó imperturbable durante años. Un monje analfabeto, en colaboración con una monja bestial, atrajo a esta cueva a varios ingenuos y cansados,
así como enfermos mentales e ignorantes, que poco a poco, con métodos similares a los campos de concentración, fueron enviados a los monasterios eternos. Los monasterios eran focos de pequeñez concentrada, envidia, vulgaridad y desprecio abismal. Y todos aquellos que en el nombre de Dios trataron de justificar y perpetuar su desintegración actual eran simplemente seres despreciables.